¿Cómo andás, Alberto? ¿Cómo andas, Turco? Bueno, muchas gracias por invitarme a estar de nuevo acá. La verdad que es un hermoso lugar. Creo que el lugar lo hace la onda que se genera cuando charlamos de la realidad, de la provincia, del país. La verdad que muy cómodo estar acá. Bueno, hoy a la mañana hablé con Guillermo, ayer también. Me dijo, hablo todos los días, estamos con un nuevo proyecto, le contamos a la gente que nos escucha a la tarde, estamos en Justa TV, de 12 a 14, un ratito antes, siempre. Por lo tanto, Fernando está hiper invitado. Bueno, ayer hablamos, hoy hablamos. Indudablemente estamos en un momento muy complejo del país, Sí, ¿sí? Porque tenemos un presidente que está fuera de sí. Lo que pasa es que nosotros lo dijimos mucho antes, inclusive que asumiera, por lo menos lo dijo Guillermo y yo lo suscribí porque lo conocíamos, y empoderado, este presidente se transforma casi en un mono con una ametralladora que es capaz de hacer cualquier tipo de cosa, sin ningún tipo de culpa. No tiene culpa, es decir, es un sentimiento que no lo invade, porque viste que la culpa, digo, vamos a hablar un poco, a ponerle rigor científico sí, a esto. tal cual. La culpa es un freno inhibitorio, ¿sí? Sí, forma parte de una formación social o sociológica que te permite interactuar con tu prójimo. Claro. Y acá voy a discrepar, porque hubo una consecuencia después de la opinión que vertimos en relación a la constitución de la psicología de Milei, y que también es la constitución, según Freud, de los seres humanos, de las personas, porque cuestionaron que yo, como cardiólogo, había dado una opinión en psicología, como diciendo, en un momento oportunamente se lo cuestionó. ¿Te acordás a Nelson Castro cuando hizo un diagnóstico sobre Cristina? Sí. Bueno. Nelson Castro es médico, ¿eh? Claro, es médico, por eso. Entonces salió un psicólogo a cuestionar que un médico daba un diagnóstico o una apreciación diagnóstica sobre lo que en este caso Milei representaba. Y lo jugoso de esto es que los médicos cursan psicología para poder obtener su título. Es decir, nosotros no es que somos especialistas en psicología, pero sí cursamos psicología y podemos hacer una evaluación. De hecho, la hacemos con los pacientes, con las personas cuando se sientan en el consultorio, y uno puede ver el perfil psicológico de esa persona. Por eso nos sentimos con la autoridad de poder decir, en este caso, como hicimos el análisis la otra vez de la constitución psicológica de Milei, que era el gobierno del ello, porque era el gobierno sin filtros, sin frenos inhibitorios, como decís vos. No, digo, lo lamentable de eso es que esa manera se ha trasladado. Antes venía acá, estaba viendo una discusión que hubo en un programa que no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con nada, que pasó en LAM, es un programa que está en América, que lo conduce Ángel de Brito, que se dedica básicamente al espectáculo y a los temas de actualidad, pero básicamente al espectáculo. Estaba en carácter de invitada Karen Reijard, y estaban hablando del tema de lo que se pretende hacer en cuanto a los lugares donde se albergan animales y demás. Hay un proyecto, ella se dice proteccionista, y en realidad, bueno, atrás de todo este tipo de cuestiones también hay un negocio, porque hay perros que se venden, bueno, y empezó a insultar a una de las personas que la llevó a cuestionar después, pero primero le estaba preguntando. Ese modelo de odio, que es un modelo que está pensado, ¿sí? Que está pensado, es decir, lo de Trump diciendo barbaridades no es casual, lo de Milei diciendo barbaridades es menos casual, pero no es casual. Forma parte de la misma escuela. Forman parte de la misma escuela, que es la de generar precisamente enfrentamientos esos que no tienen retorno, ¿sí? Digo, bueno, nosotros hacemos hincapié en esto porque estamos hablando nada más y nada menos que del presidente, que yo considero que no soy psicólogo, no soy médico, no hay nada, pero bueno, hago este tipo de programas y desde el sentido común y desde la experiencia de tantos años que yo creo que definitivamente no está en sus cabales para llevar adelante
hoy lo hablaba con Guillermo eso. Guillermo, bueno, hace 1000 años que lo viene diciendo, ¿sí? Lamentablemente ninguno de los juicios políticos, ninguno de los proyectos de juicio político que se presentaron prosperó porque hay que tener un número, y hoy la Cámara de Diputados es una Cámara absolutamente funcional. Sí, funcional a ciertos intereses. Todo el mundo es comprable, todo el mundo tiene precio, la mayoría tiene precio, por lo tanto, es decir, nunca sabrás si van a tener el número o no para determinar leyes y demás. Pero bueno, la idea es escucharte a vos. Yo que simplemente como empecé con esto no sabía que te habían cuestionado por lo que habías dicho, me parece Sí, horrible. Está bien, no, pero está bien porque de paso sirve para instruir al lector o al que revisa las redes y las opiniones. También es una señal de que nos leen, de que están interesados, de que están interesados en lo que decimos. Y en esto que decimos, y esto puntualmente que estás diciendo vos con respecto a los gestos políticos que tiene la conducción de Milei y su séquito, sus ministros, el grado de crueldad que manifiesta, el grado de falta de sensibilidad social, se va traduciendo en algo que es tan sensible como la salud. Y es algo en lo cual yo me muevo cotidianamente, porque es lo que hago, es donde mayor experiencia he podido recoger en el paso de los años. Y recuerdo algunas situaciones parecidas en la época de Alderete, te estoy hablando del 99 por ahí, Sí. y yo en ese momento estaba en Buenos Aires. Y ahora lo que está pasando con el PAMI, que es realmente grave, por decir gravísimo en realidad. Porque lo que hace el PAMI es dejar de financiar las prestaciones médicas en el tercer nivel de aplicación, que serían todos los procedimientos de alta complejidad. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el mecanismo? Autoriza los procedimientos para hacer, el prestador los hace, los informa, porque cada prestación vos tenés que informar qué es lo que hiciste. Tiene un código, informás el código, subís los documentos que necesitas para convalidar el código que subiste, subís los informes que son auditables porque son informes con imágenes. Las imágenes son inalterables porque tienen una correlatividad con el número que entrega la máquina, es decir, es imposible de adulterar o de cambiar. Entonces, vos haces un determinado número de procedimientos, facturás lo que te dice PAMI que factures, tributás y luego PAMI te debita el 50% de eso. Es decir, de manera arbitraria asigna un cupo a los prestadores de tercer nivel sin el aviso previo. Es decir, nos está cobrando para estafarnos. O sea, está estafando al prestador médico, al sistema médico. Es decir, te debita y vos te das cuenta que te debitó en el momento que vas a cobrar. Claro, o en el momento que te transfieren, digamos. Claro, porque no hubo una comunicación fehaciente por las vías regulares que nosotros tenemos comunicación, porque el PAMI es una institución gigante que tiene un montón de departamentos y tiene siempre un departamento de consulta, una mesa de ayuda. Tenés un montón de herramientas para interactuar con la institución, con PAMI, de manera comunicacional, para aclarar cuestiones de pacientes, de prestaciones, etcétera. Entonces, hay un montón de vías para informarle al prestador que a partir de una determinada decisión se decide implementar cupos. Nunca se avisó a ningún prestador, de hecho, le está pasando sistemáticamente a todos los prestadores con los cuales hablo, porque también es una cosa que nos está sucediendo a nosotros. Entonces, por ejemplo, de 60 procedimientos que nosotros hacemos todos los meses de pacientes de PAMI, que son procedimientos ineludibles, porque tiene que ver la vida, porque por ejemplo cuando se tapa una arteria o cuando el médico sospecha que se tapa una arteria, existe un riesgo real de vida, o un riesgo real de perder un miembro inferior, un riesgo real de tener un accidente cerebrovascular, o de tener un infarto y no poder resolverlo. Es decir, lo que está haciendo es cortar por la mitad la cantidad o la asistencia de los pacientes del PAMI.
Y esto es importante que yo tenga el micrófono en este momento y que lo pueda comunicar, porque no depende de la voluntad del prestador. El prestador se dedica a eso, el médico se dedica a trabajar de médico. Entonces, el PAMI lo que hace es cortarle la cobertura al afiliado, es decir, a la gente que tiene riesgo de vida y que se está muriendo. Cuando hablábamos antes de que esto era una muerte programada, esto ya dejó de ser programado para ser intencional. La verdad que esto tiene connotaciones judiciales graves, tanto para la institución como para el gobierno que toma las decisiones. ¿Y cómo se resuelve esto? Porque, digamos, no digo que este sea tu caso, pero vos tranquilamente podés algunas prestaciones no realizarlas porque no te resultan, es imposible de poder sostenerlas. Es decir, se me ocurre, qué sé yo. Claro, trabajar a pérdida es anticonstitucional, es decir... Sí, por eso digo a eso, trabajar a pérdida. Claro, nosotros no podemos trabar a pérdida. Porque además te están quitando el 50%, claro, ¿no? Porque, no es que te están quitando el 8%. No, el 50% de las prácticas, es decir, nosotros le pagamos al médico que opera, o en este caso me pagan a mí que opero, pagan los materiales, que son los dispositivos descartables, el instrumento descartable que usas para proceder, el contraste radiológico, la amortización de los equipos, el personal afectado, que somos en nuestra sala, te estoy hablando del caso personal mío, esto mismo se repite, se replica en el hospital Ramón Carrillo, en la clínica Ramos Mejía, estoy hablando de San Luis. Después en Córdoba, en la clínica de Córdoba, en Buenos Aires están haciendo lo mismo. Esto se replica en todo el país. Entonces, vos pagaste todo eso y cuando querés cobrar, cobrás la mitad. O sea, es inviable desde el punto de vista económico. Y no tenés forma de reclamarlo porque, vos tenés la documentación necesaria y respaldatoria para reclamarlo, pero acá hay un tema esencial que es no hay fondos para esto. Hay fondos para otras cosas, hoy leía informes vinculados a economía, con la baja del riesgo país, con esa disminución del riesgo para acceder al crédito, el crédito para endeudamiento, ¿no es cierto?, en el país, pero no para el endeudamiento privado. Entonces, vos decís... tiene algunos latiguillos que el gobierno repite como grandes logros, que en realidad se habla de la inflación y en realidad la inflación está determinada, hoy me lo decía Guillermo, por la recesión, es decir, nadie consume, cada vez, el otro día hablaba con Silvia Sarabia acá, y ella es una dirigente social, va a hablar Vilma Ripoll en un rato que también me decía lo mismo, y me contaba que hicieron un informe en todo el país, un montón de casos, por lo tanto es recontraválido, que familias teniendo un trabajo, es decir, no es que no estén trabajando, han dejado de consumir cosas que son esenciales y empiezan a padecer enfermedades que, si digo una macana, corregime. Me decía ella que, por ejemplo, han visto un montón de casos de chicos con diabetes que normalmente es una enfermedad que se produce ya mayor. Sí, los niños generalmente de transmisión genética, sobre todo la diabetes tipo 1. Pero lo que entiendo es decir, que la situación social macroeconómica produce un problema en el núcleo familiar que determina que hayan dejado de consumir o carne o lácteos o cosas esenciales. Claro, es decir, consumir el porcentaje de proteínas que hace una dieta que sea equilibrada. La dieta normal tiene un porcentaje constitutivo de proteínas y algunos de hidratos de carbono, y cuando uno no tiene, o por ejemplo, si uno hace un análisis sobre el precio de la carne, el precio de la carne hoy por hoy para Argentina está dado por el precio internacional, claro, el precio de exportación, y nosotros estamos pagando ese mismo precio cuando las vacas son nuestras. Entonces, el acceso a la comida, tanto sea para toda la cadena de valor, desde la alimentación hasta el consumidor, está absolutamente cara por las nubes. Entonces, este déficit nutricional tiene que ver con
la búsqueda de la alternativa a la proteína, que son los hidratos de carbono. Entonces, eso produce un desequilibrio a nivel de la secreción pancreática, porque el páncreas se agota y de ahí viene la diabetes. Entonces, por eso vemos el índice de obesidad que hay, claro, el índice de enfermedades inflamatorias a nivel dérmico, el aumento de las enfermedades osteoarticulares, porque la harina refinada provoca procesos inflamatorios crónicos que afectan articulaciones, intestinos, trastornos metabólicos, enfermedad cardiovascular, coronaria. Nosotros encima estamos viviendo un PUCE post pandemia de procesos de obstrucciones arteriales, que esto no solamente pasa en nuestro servicio, sino que se ha vuelto endémico. Pasa en todo el país. El aumento de tasa de oclusiones arteriales, de infarto, no es algo que suceda en los servicios aisladamente, sucede en todo el país. ¿Y eso, producto de todo esto? No, el producto, es un cóctel, digamos. Claro, primero del efecto directo de la síntesis de proteína spike por parte de las vacunas. Y esto, más allá de la posición individual que puedan tener los profesionales con respecto al concepto, digamos, a la comprensión del concepto de vacuna en sí, y cómo se usó la transfección del ADN a través de la vacuna ARN para producir una proteína que se llama proteína spike, que en principio iba a ser la que desencadenara la respuesta inmunológica para protegernos, terminó siendo la que provocaba los daños. La proteína spike provocaba directamente los daños en el endotelio y por eso tenemos el índice elevado de obstrucciones arteriales, infartos, etc. Viste que yo he hablado muchas veces con algunas investigadoras del CONICET que fueron expulsadas a partir de un informe que hicieron respecto al contenido de las vacunas que se aplicaron durante la pandemia, ¿sí? Obviamente se trastocó todo porque se empezó a hablar de antivacunas y un montón de cosas, y en realidad creo que hubo un montón de situaciones que se manejaron ligeramente o con, no sé, sin tanto respaldo científico, apego a la ciencia, eso es lo que iba a decir, y bueno, provocaron lo que el otro día salió un juicio a favor precisamente de una familia cuya hija murió a partir de una aplicación de la Sputnik, de la sí. Que generó, bueno, la muerte de la chica. Es decir, digamos, no me quiero meter en este tema porque si no, no vamos a salir más. Sí, pero... es un tema que es difícil de encarar porque es muy difícil de torcer lo que ya pasó, es decir, lo que haríamos nosotros haciendo análisis sobre lo que sucedió o cuál fue el propósito por el cual se diseñó esta pandemia, no estaríamos colaborando con la esperanza que deberíamos responsablemente inculcar. Salgamos de ahí simplemente, sí, que nos metimos, claro. Y me acordé y lo dije. No, es que está bien, yo también empecé con esto, ¿cierto? Lo que yo te estoy diciendo tiene... No, pero lo del PAMI tiene mucho que ver, porque el PAMI, cuando vos pensás en el PAMI, pensás en que una de las primeras medidas de mi ley fue precisamente quitarle un montón de medicamentos, claro, a los abuelos. Es decir, en una jubilación mínima que está absolutamente planchada, con un bono que está totalmente planchado, el hecho de que que los jubilados no puedan acceder a determinados medicamentos, ¿sí? Algunos que son esenciales, ¿no? Bueno, por eso hablamos de una muerte social programada en un determinado segmento de edad. Y lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo y me hago cargo, no es ser alarmista, es solamente hacer un análisis objetivo sobre la realidad que uno ve desde el inicio de esta gestión, cómo se ha orientado el tratamiento hacia la tercera edad, hacia la discapacidad. Es decir, acá hay un abandono programado de las obligaciones que tiene el Estado en este aspecto de brindar la salud o de facilitar el acceso a la salud a las personas potencialmente que necesitan, como en el caso de los ancianos, donde sabemos que el índice de enfermedad cardiovascular, el índice de enfermedades metabólicas es mucho mayor. Y en el contexto de este plan alimenticio del cual vos haces referencia, que tiene que ver con una malnutrición a consecuencia del costo de la alimentación, y sobre todo el efecto que tiene a nivel anímico todo este proceso de deterioro moral, claro, económico, social que viven los individuos. Entonces, todo esto es un cóctel
que para quien lo quiere analizar desde el punto de vista crítico, tiene un inicio, un desarrollo y un efecto final. Entonces, hay un propósito manifiesto de reducir el costo que implica tener gente en la tercera edad. Sí. Entonces, y no lo estoy diciendo de manera aleatoria, lo estoy diciendo con datos, fundamento, con claro, datos, sí. con datos claros. Entonces, tenemos que... Yo creo que el gobierno, esta definición corre por mi cuenta, tiene actitudes cuasi perversas, ¿sí? Porque toma decisiones que afectan, y afectan en serio, y no tiene culpa, así empezamos hablando, ¿no? Digo, sí. Porque si no hay cosas que vos no, es decir, no las podés hacer, porque decís, no, estoy haciendo un daño irreparable a determinados sectores. Lo que yo digo es que hoy estamos frente a un cóctel de cosas que nos están pasando que inevitablemente tenemos que ser capaces de modificar. Bueno, ¿cómo revertimos esto? Porque nosotros hablamos e hicimos... Hay que hablar en positivo. Claro, hicimos un análisis pormenorizado de la realidad, usamos una de las facetas constitutivas del funcionamiento del Estado en pos del cuidado de la población, en cuanto al rol de la economía como eje de justicia social, cómo no se está usando eso para desarrollar la justicia social. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros en el próximo gobierno peronista para revertir esto? Y esto tiene un hilvanamiento, una secuencia de hechos que tienen que ver con la reindustrialización y el uso del trabajo como ordenador social, y el uso o la necesidad imperiosa de volver a constituir entidades gremiales sólidas, claro, que sean los que administran las obras sociales y el sistema de cobertura de los trabajadores. Es muy importante, y vamos, yo digo esto y van a salir un montón de detractores a decir: no, pero los sindicalistas esto, los sindicalistas los otros, que viven como reyes, y los trabajadores. O sea, no se le puede cuestionar a los sindicatos la manera como ellos han manejado el área de la salud en cuanto a la cobertura de los afiliados de los distintos gremios que representan. Ellos son los mejores administradores en el ámbito de la salud, porque el circuito es, el trabajador tributa en formularios, ese formulario se imputa al ANSES, y el ANSES distribuye a las obras sociales, a los gremios, para que los gremios contraten con las obras sociales y se encarguen del trabajo de auditoría, de supervisión de las prestaciones, de autorizaciones. Son administradores de ese ámbito. Entonces, ¿cómo revertimos esto? Y tenemos que volver a estimular el trabajo, para que el trabajo formal, porque el trabajo formal es el que genera este círculo virtuoso que permite... Yo creo que ese es uno de los grandes debates, sobre todo que tiene el peronismo hoy. Es decir, el peronismo indudablemente es el cambio a esto que estamos viviendo hoy. El tema es que aparecen enfrentados dos modelos, ¿sí? Estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Es decir, por un lado aparece, dos modelos que parece... que va a ser muy difícil que se puedan encontrar. Sí. ¿Sí? Lo digo esto y me produce un profundo dolor, porque yo sé que la alternativa a todo esto, para modificarlo y para que rápidamente la cosa cambie, es a través del peronismo, no es a través de ninguna otra fuerza política. El tema es que las dos principales referencias que tiene el peronismo están encontradas. Sí. ¿Sí? Axel Kicillof, que apuesta a la globalización, a la renta básica universal y a un montón de cosas, y por el otro lado hay un sector que apuesta a la reindustrialización, a la recuperación del trabajo, a aquellas cosas que, bueno,
históricamente han sido banderas del peronismo, ¿no? Digo, tener trabajo es tener justicia social es tener la posibilidad de que todo el mundo pueda estudiar, que las universidades públicas sean un lugar lleno o de donde emerjan oportunidades para un montón de gente que si no, no la tendría. ¿Viste? Tenemos en discusión cosas hoy que pensé que no la íbamos a discutir más, ni Macri se animó a tanto, ¿sí? Bueno, ha sido una consecución de eventos con el mismo objetivo y progresivamente hasta llegar hasta donde estamos ahora. Yo creo que el peronismo es la alternativa porque largamente ha demostrado la sensibilidad. De hecho, la doctrina peronista tiene una fuerte inspiración en la doctrina social de la Iglesia. Claro. Entonces, Perón era un humanista. Entonces, la concepción de la justicia social y del trabajo como ordenador tiene que ver con todos los aspectos que son importantes para la constitución de la unidad social por excelencia, que es la familia. Y el trabajo como ordenador desde la perspectiva de la esperanza, porque podés programar un futuro, podés darle una cierta seguridad de poder cumplir con el rol social que tiene cada uno de los integrantes de la familia y de poder ser el ejemplo que inspira a los hijos para poder perpetuar este círculo virtuoso. Entonces, lo que uno por ahí discute y discrepa con esta tendencia de las escuelas europeas, como la escuela austríaca, en donde vienen disciplinas como el progresismo, la socialdemocracia, que han demostrado largamente su fracaso en la gestión y en la implementación en la Argentina, es precisamente esto que hablabas vos de la renta básica universal. ¿Y qué hacemos con la gente sin trabajo? ¿Qué hacemos cuando la inteligencia artificial o la robótica reemplace el trabajo del ser humano? ¿A quién le van a pertenecer los robots? ¿De quién van a ser? ¿Van a ser de los dueños de los capitales o van a ser de los trabajadores? Entonces, si lo que uno apunta es al bien pasar o al bien vivir o a la mejoría de la calidad de vida de los trabajadores, esto tiene que pertenecer a los trabajadores, no a la parte empresarial o a la parte del capital. Y esto no es por poner en roles antagónicos una cosa u otra. El capital complementa o se complementa con el trabajo. Es una simbiosis, digamos, indisoluble. Así que tenemos por delante un desafío enorme, ¿eh? Sí, sí, y yo noto con gusto, o sea, puedo chequear, digamos, cómo progresivamente algunos colegas en distintas ramas han empezado a involucrarse en este aspecto. Y sobre todo a poner la cara, porque una cosa es involucrarse desde la opinión, pero otra cosa es poner la cara en defensa de la idea y de un proyecto político colectivo en las distintas disciplinas. Puede ser el peronismo, puede ser, no sé, el progresismo, lo que sea, pero aparecen personajes que defienden su postura con una imagen, con su cuerpo, ponen el pecho a esto. Esto es muy valorable. Sí, yo creo que la vehemencia tiene que ver también con la magnitud de lo que estamos padeciendo, digamos. No es cualquier cosa. Me parece que todo lo que viene tiene que ser refundacional, porque estos tipos estropearon o hicieron daño en muchas cosas, en muchos aspectos. Es decir, hoy en la mañana hablaba con el ministro de Educación de la provincia, ¿no? Viste que la educación creo que es la base de todo, ¿no? Es decir, la salud y la educación siempre ha sido para todos los gobiernos, sobre todo los gobiernos nacionales, y los provinciales también, un elemento decisivo, porque tiene que ver con cuestiones básicas. La educación, sobre todo en este tiempo de cambio, donde la tecnología penetra de una manera violenta, como a través de la IA o a través de todos los otros elementos que existen. Y yo decía, por ejemplo, el gobierno nacional, si hacemos una encuesta, salimos y preguntamos quién es el ministro de Educación de la Nación, no hay, pero quién es el secretario de Educación de la Nación, y te puedo asegurar que nadie sabría, porque no es política de Estado la educación, como no es política de Estado la salud. Por eso fueron capaces de irrumpir en el Garrahan, que es un emblema de
de la salud. Para nosotros, los puntanos, el Garrahan, es decir, vos sabés que somos la provincia que más ha utilizado los servicios del Garrahan y yo he gestionado un montón de aviones sanitarios precisamente para poder llevar a los chicos allí. Es decir, se metieron con lo más profundo de aquellas cosas que realmente a nosotros nos hacían sentir muy orgullosos. La universidad pública, el Garrahan, el hospital público, ¿no? Digo, y todo ese proyecto de, digamos, de reconstrucción de este tejido que se deterioró en los últimos 15 años a esta parte, se deterioró progresivamente, digamos, está fundamentalmente basado en la reconstrucción desde esos ejes, desde la educación, desde la salud, digamos, con un propósito que es el desarrollo de la sociedad a partir de un proyecto de país. Nosotros estamos en una discusión continua sobre determinados conceptos ideológicos e invertimos horas y horas de nuestra vida en la discusión estéril de querer convencer o querer hacer prevalecer una idea, y estamos gastando una energía irrecuperable en aprovechar esta comunión que se formó y se forjó a partir de estos eventos del Mundial y esta parte, este nacionalismo que surge a partir de este evento deportivo, pero que tuvo la facultad que nadie se le esperaba, de unirnos a los argentinos detrás de algo. Entonces, digo, aprovechemos esta situación para ponernos una vez por todas de acuerdo, darnos cuenta de que hemos sido manipulados ideológicamente para que sigamos pasando del sartén a la olla y de la olla al sartén y que no podamos evolucionar como sociedad, constituyendo un proyecto de país que tengamos, digamos, un propósito, es decir, ¿para qué queremos nosotros volver al gobierno? ¿Para qué quiere el peronismo volver al gobierno? No solamente para reindustrializar y devolver el trabajo, sino porque queremos poner a la Argentina en un lugar en el mundo en donde realmente tiene la potencialidad de estar, porque tenemos todos los recursos, tanto materiales, naturales como humanos, para poder hacerlo. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que desde hace 20 o 30 años esta parte no pueda pasar? O sea, algo tiene que estar pasando externo que nos ha hecho una licuadora de ideas y de conceptos que no podamos ensamblar, no podamos ensamblar una idea común como ciudadanos, como argentinos para transponer esta situación. Acusación. Tío, además Milei nos pone, el gobierno nacional nos pone en una situación extrema, porque te obliga a tratar de agudizar la imaginación y la sapiencia para tratar de construir una alternativa que sea distinta y que te permita recuperar valores que son decisivos, ¿no? Me parece que tenemos por delante un desafío enorme, todos los que se sienten peronistas, nosotros lo somos, Fernando y yo, y muchos, es decir, tenemos que bregar para precisamente que se produzca el cambio tan necesario. ¿Ustedes se imaginan 4 años más de Javier Milei en el gobierno? Es decir, empoderado, las cosas que puede llegar a hacer, digo, guarda, Es decir, entremos a analizar esta historia. Entremos a analizar. Sí, hay actores externos, como vino esta supervisión de Georgieva. De Cristalina Georgieva a supervisar nuestros recursos naturales y a revisar los espineles. Hablan de que ellos, digamos, prevén una continuidad de este método, de este modelo. Entonces depende de nosotros, y yo creo que la gente cada vez se va convenciendo más, porque lo vive en carne propia, lo está sufriendo en carne propia, de que este no es el medio o el método para cambiar la historia de la Argentina, para cambiar el destino sobre todo de la Argentina. Entonces, esto el sábado estuve en una reunión en San Luis con un grupo de compañeros peronistas de San Luis. Está hablando, ¿sabes de quién le estoy escribiendo? Facundo Manes. Ah, mira. 12:30 va a estar en nuestro programa. Está bueno escucharlo, sí. Facundo. Perdóname. Sí, no, te contaba esto de que tuvimos una reunión con los compañeros y todos estaban compelidos con esto de que hay que unirse y que hay que juntarse para ganarle Milei. Y cuando tuve la oportunidad de hacer una locución en relación a presentar
presentarme y bueno, exponer un poco cuál era el proyecto de San Luis en mi candidatura a gobernación. Y le decía que el propósito no es unirse para ganarle a Milei, porque si nosotros volvemos a hacer eso, o sea, primero ganemos y después vemos. No. Nosotros tenemos que, la sola manera de plantear nuestros proyectos, la sola posibilidad de plantear un proyecto que la gente lo escuche, lo entienda y acceda a leerlo, por ejemplo en este caso, que es lo que yo estoy justo mostrándote acá, que es el proyecto Horizonte Cuyo, así como plan de gobierno para llevar adelante el modelo de país que queremos. Ese es el verdadero propósito para el cual el peronismo se tiene que unir, para transformar la actualidad de esta provincia en este ámbito regional dentro de un proyecto nacionalista que haga que el mundo que tenemos hoy por hoy a favor nos permita volvernos competitivos y poder ser un protagonista de nos va a costar laburo, pero no es imposible. Por lo tanto, este Horizonte Cuyo, que es esta idea que viene desarrollando Fernando desde que empezó con esto y que tuvo su corolario con bueno, la bendición, digamos, ¿sí? De Guillermo, de que seas el candidato a gobernador de Principios y Valores, es decir, un espacio que tiene como representante a Guillermo Máximo, que es un tipo que tiene principios y valores, ¿sí? Por lo tanto, me parece buenísimo que estés laburando. Contame un poquito de esto, ¿sí? Sí, un poco lo hemos hablado en otros programas. Sí. Tiene No, pero ahora lo tenés acá. Está, sí. Está plasmado, mírenlo, Horizonte Cuyo está acá. Sí, sí, lo traje porque, digamos, lo hice imprimir porque esta noche en la reunión que tenemos en la sede, le prometí a los compañeros... ¿Ahí en la Tucumán? Sí, Tucumán 85. Le prometí a los compañeros que íbamos a dar lectura un poquito a lo que es un boceto y sobre todo una revisión doctrinaria de lo que es el proyecto en sí. Me río porque vos hablabas de Guillermo recién y Guillermo es un personaje, más allá de mi admiración como dirigente, como persona, es un personaje muy querible porque es un profesor, o sea, es un profesor que tiene una forma de hacer docencia que me hace acordar mucho cuando yo estaba en la residencia y tenía mis profesores que me formaban. Entonces, yo me había entusiasmado mucho con la idea del cobre en la provincia de San Juan como un propósito de, digamos, cambiar un poco el paradigma de cómo se comercializa el cobre en la Argentina. Bueno, y me acuerdo que salgo de un programa que había estado participando ahí en el sur de Buenos Aires, y venía muy contento yo con lo que había... Ah, te vi. Con Biondini, sí. Lugano, yo estuve también, ¿sí? Sí. Me contó que estaba esperándote para que participara. Entonces, viniendo en el taxi del programa, muy contento yo con el resultado de mi participación en mi alocución y de lo que había hablado, muy convencido de todo, y me llama por teléfono, me suena, me dice Guillermo, Pastor, ¿cómo andás? Escúchame, ¿por qué habla de cobre? Vos habla de medicina, me dice. Habla de medicina, que ahí saben muchísimo. Vos sos un excelente médico, sos un profesional de puta madre. Tenés muchísima experiencia en el ámbito de la... No te metas con el cobre, porque nosotros estuvimos tratando de hacer esto, tuvimos un presupuesto de $5.000 millones para poder... Chao. Así que... En 10 minutos, te habló 5 minutos, te aniquiló, claro, la alegría se te transformó en llanto. Y claro, entonces, bueno, todo esto después es revertir la opinión de Guillermo con respecto al trabajo que uno viene haciendo, porque capaz que él se pensaba, en ese momento pasó, se pensaba como que esto era en el contexto de la inmediatez de este proyecto, y no, tiene que ver con un estímulo progresivo de la formación por parte de universidades dedicadas al tratamiento de los minerales raros, es decir, darle a Horizonte Cuyo un objetivo de acá a 10 años de que seamos un proveedor de energía eléctrica, porque es hacia donde va el futuro. Claro. Por ejemplo, la inteligencia artificial va a tener una necesidad de una alimentación extra para poder subvenir la demanda que implica los centros de datos,
la energía que va a consumir el enfriamiento. Alimentación energética. Claro, o sea, hay que construir, no solamente aumentar el consumo o la producción, sino que aumentar los nodos de distribución y digamos, convertir un proyecto en un proyecto de electrificación que va a ser lo que va a sostener lo que es la Silicon Valley Argentina, porque inclusive hasta tiene el mismo clima que California. Mendoza tiene un sol muy parecido al de California. Sí, sí. Quizá tenga que ver por su orientación geográfica, que están alineados en la misma línea, digamos. Digo, tenés por delante un desafío enorme, porque no ha habido mucha proclividad de parte de las provincias de Cuyo de generar políticas comunes. Claro. ¿Sí? Bueno, anoche nos reunimos, como hacemos periódicamente, con los compañeros de todas las provincias de Principios y Valores, coordinados por Gabriel Robles, con la idea de poder, digamos, charlar esto, ¿no?, de la integración, sobre todo apoyando mi candidatura a la gobernación de la provincia de San Luis, brindándome espacio en cada una de las provincias donde tenemos representantes de Principios y Valores, que cada vez son más. Entonces hablábamos con los compañeros de Mendoza y analizábamos que uno de los motivos por los cuales la promoción industrial se fue diluyendo en San Luis fue precisamente la oposición de las provincias cuyanas, claro, de este favoritismo en cuanto a la exención impositiva. Entonces fue una guerra en ese momento. Claro, ¿sí? Claro. Entonces nosotros no vamos a basar este proyecto que involucra a las tres provincias con sus fortalezas exclusivamente en un foco de exención impositiva, sino de otro tipo de ventajas, que va a ser una energía abundante y barata, en el cual no va a ser necesario tener solamente una exención impositiva. Vamos a tener una forma de adquirir y distribuir la energía a nivel regional que va a hacer que todo esto que nosotros queremos como proyecto para la electrificación de la zona de logística, de la nueva reconexión industrial de San Luis, en este tránsito del corredor bioceánico, sirva para suplir las demandas que va a tener, digamos, la provincia de San Luis. Que inevitablemente va a suceder, digamos. Sí, va a haber una mayor demanda, eso es inevitable, porque bueno, las cosas necesitan de energía para funcionar. Claro, ¿sí? Si vos te pones a ver todas las fábricas que hoy por hoy no están trabajando o no están consumiendo energía, también existe un desgaste y una necesidad de reconexión y renovación de todo lo que son los circuitos cuando vos pongas de nuevo el aparato productivo a funcionar. Entonces, todo esto que se viene, digamos, que viene pasando, que es la modernización o la tecnificación a partir de la robótica, de la inteligencia artificial, de la asistencia que va a ser para los trabajadores, va a haber un consumo energético y eléctrico y de cobre que es elevadísimo. Entonces, por eso tiene que ser un proyecto contemplando desde la formación de recursos humanos en las universidades para la explotación, la síntesis y sobre todo la utilización de los recursos naturales genuinos de la provincia, de Cuyo, para subvenir esas demandas aumentadas. Ese es el espíritu del proyecto Horizonte Cuyo, y eso es lo que nosotros queremos presentar como proyecto para San Luis, inserto dentro de la región en este modelo nacionalista. Realmente a mí, digo, cuando me lo contaste me pareció súper interesante. Ojalá que encuentres receptividad, que no tengo ninguna duda, porque además de este tema tenemos que hablar, sí. Es inevitable, es decir, sí. Por más que no querramos, tenemos que hablar de ver cómo hacemos para resolver el problema que nos va a demandar el mundo que viene, ¿no? Esto sí. Forma parte del mundo que viene. Exacto, es decir, la proyección de un San Luis a 20 años, ¿no es cierto? Así como hay una agenda 2030 que se intenta cumplir, pero con alta resistencia, porque la gente no está de acuerdo, porque tenemos un país por donde pasó Perón y Eva, entonces esto de la renta básica universal no es algo que sea viable acá. Acá el trabajo va a seguir y va a seguir siendo. Además, digo, el trabajo dignifica. Nosotros crecimos pensando eso, ¿no? Es decir, que tener trabajo dignifica, bueno, es decir, Perón lo planteó en esos términos, por eso, es decir, se hicieron todas las cosas que se hicieron, y el peronismo se nutre básicamente de eso. Gobernar es generar trabajo. Y lo dice la Biblia, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por eso, entonces, por eso hablo de la vinculación
formulación de la doctrina social. Déjame preguntarte algo que no tiene que ver con esto, pero que me interesa y no lo hemos hablado. Sí. No con el ánimo de generar ninguna controversia, pero, digamos, en el peronismo, vos, Maxi, Toti Videla, otros dirigentes, son la nueva camada del peronismo, es decir, el peronismo que empieza a mostrar otros dirigentes. Ayer me consultaron y yo conté, es decir, porque estuve ahí, porque lo he visto a Adolfo y Alberto confrontando de una manera, uno le dice mentiroso al otro, cosas por el estilo, ¿sí? Yo que conozco la relación de adentro, a mí no me sorprende, pero para afuera sí debe ser muy fuerte verlo, ¿sí? ¿Por qué crees que siguen insistiendo con cosas cuando ellos podrían estar hoy formando parte de ese consejo de mayores que de alguna manera, es decir, le permita a todos tener la expertise que ellos han desarrollado y ser mejores dirigentes? Digo, ¿ellos no deberían trabajar para eso en lugar de combatir tanto como lo están haciendo? Sí, yo... No te quiero meter en el tema, pero es inevitable. Es que si no te metes y no opinas tampoco, estás siendo un tibio. Entonces tenés que, así como te involucras en un proyecto político y de representar una idea y un partido político, también tenés que tener una opinión formada de por qué o cómo tus, digamos, eventualmente opositores políticos, en este caso no sería un opositor político porque estamos dentro del peronismo, pero a ver, te lo voy a hacer en un ejemplo gráfico que lo vas a entender perfectamente, porque me pasa a mí como cuando discuto con mi papá, ¿me entendés? Sí. Mi viejo ahora tiene 92, pero desde los 80 años esta parte, que más o menos es el rango etario de Adolfo, sí. No hay forma de hacerle entender que las cosas son diferentes a como ellos lo creían que era. Entonces, para ellos y su estructura, que hoy por hoy conservan la lucidez, son tipos inteligentísimos, han sido muy buenos alumnos y mejores promedios en la Universidad de Buenos Aires, han sido excelentes, como hablábamos el otro día del discurso de Alberto en el 93 en el Senado de la Nación, la verdad que yo me quedé sorprendido gratamente de la fluidez y de la velocidad de ideas y sobre todo del temple en cómo dirigir. A ver, son cosas que son incuestionables, pero también es incuestionable el paso del tiempo. Claro. También es incuestionable porque desde el punto de vista médico yo los veo y los analizo y digo, mi cabeza funciona como un médico que establece evaluación, diagnóstico y pronóstico, casi de manera automática. Entonces yo sé que por más que tenga una muy buena salud alguien, una persona de 80 años no tiene un rango de vida, digamos, útil desde el punto de vista del aporte a la sociedad a esa edad. A esa edad tiene que aportar la experiencia, porque la gestión implica un desgaste físico que va a ser insalubre para él, y esto es para ellos, y esto es para cuidarlo, no para decir ustedes no son capaces. Claro. Es para cuidarlo, es decir, son tipos muy valiosos, pero desde el consejo, desde la experiencia, para decirte, mira, acá hay un pozo que yo vi en el año tanto, no te pases por ahí que vas a meter la pata y te va a quebrar. O sea, para ese tipo de experiencia. Entonces... Además son tipos que a los cuales vos le podés atribuir, porque en realidad fue así, que fueron los gestores de la transformación de San Luis. Sí. Es decir, San Luis dejó de ser una provincia de paso para transformarse en una provincia donde todo el mundo quería vivir. Sí. Hace algún tiempo vos ibas a Buenos Aires y nosotros habíamos acuñado una frase, otro país, ¿sí? San Luis, otro país. Sí. Asignarme la autoría. Sí. Me contó que fuiste vos el autor intelectual. Y bueno, y digo, y vos te subías a un taxi en Buenos Aires y te decía, yo me quiero ir a vivir a San Luis, a vos te tiene que haber pasado. Sí, tal cual. Sí, yo en esa época, cuando estaba en auge San Luis, yo vivía en Buenos Aires en ese momento, o sea que escuchaba lo que vos me estás diciendo, yo lo viví. Entonces, bueno, pero así como estamos hablando de hace 43 años, ¿no? Estamos hablando de 43 años que fue el último gobierno de Adolfo. O sea, es un tiempo importante, ¿no? Estamos hablando del 83. Sí, claro. No, perdón, del 2003. Adolfo... A recordar porque se me hizo un lío con... Adolfo en el 83
hasta el 2001, que él renuncia cuando es presidente, claro. asume Alicia Leme 2 años, en el 2003 asume Alberto, claro. Hasta el 2011 que asume Poggi, 4 años de Poggi, hasta el 2015, después hasta asume el 2019, sí. Alberto claro. Hasta el 2023. Claro, pero estamos hablando desde el inicio, que fue en el 93, hasta el 2001. Sí. Empezaron hace 43 años ya. Sí. Que nosotros tenemos esta experiencia de cómo fue la transformación de San Luis. Sí. Entonces, yo digo, ya está, ahora es momento de conformar esta experiencia llevada al consejo de los nuevos dirigentes que ayuden a gestionar la provincia. Lo que pasa que Consejo de Mayores, no me salía la palabra. Te lo preguntaba, y el tema, yo me distraje porque le estaba contestando a Facundo Manes, ¿sí? Me gustaría que el viernes va a hablar, por ahí me gustaría que estuvieras. Sí, como no, encantado. Sí. Bueno, y digo, no, que yo creo que ellos tienen, tanto Adolfo como Alberto, que son tipos a los que ninguno de nosotros le puede reprochar que no hayan hecho nada porque hicieron un montón, pero su última etapa, tanto del uno como en el caso del otro, es terrible. Es decir, una vez yo le pregunté a Alberto por el tema de... Iba a escribir un libro. Un día me llama Alberto y me dice, necesito que escribas un libro sobre mí. Esto no creo que lo haya contado muchas veces, pero lo voy a contar, porque estás vos, ¿sí? Y me dice, necesito que me humanices. Viste que Alberto, contrariamente a Adolfo, un tipo tímido, no es tan lanzado como Adolfo. Y yo le pregunté, le digo, bueno, ¿qué querés que diga la historia de vos? Como para orientarme. Me dice, yo la historia no quiero que diga nada porque va a depender de quién la escriba. Sí quiero que la leyenda hable de mí, porque la leyenda la construyen los pueblos. Es decir, tenía esa idea de grandeza, Alberto, y terminó en esto que es pura mezquindad, y no lo puedo entender, sinceramente te digo, claro. Me cuesta entenderlo, que realmente quieran destruir todo lo que ayudaron a construir. Claro. Sí, es difícil, debe ser difícil, como los dirigentes de Fuste que fueron en su momento, asumir que no tienen hoy por hoy la posibilidad de crecer en la opinión pública al punto tal que lo lleve a ocupar de nuevo el sillón de gobernación de San Luis. Yo creo que ellos eso lo saben, creo que lo saben también de su caudal de gente que los sigue y los quiere, porque vivieron una época... Pero no los vota. Pero no los va a votar de nuevo porque saben que, o sea, es una cuestión de sentido común. Lo que sí tienen un desafío, lo que sí tenemos un desafío somos los dirigentes más jóvenes, los dirigentes que están en la gestión hoy por hoy, porque, digamos, sobre todo los que están en la gestión, sobre todo Poggi, que está en la reelección, va a tener que explicar en esta situación de gravedad económica que vive la provincia, cómo va a ser para solventar los gastos de la campaña electoral, para revertir la imagen que ha ido construyendo a consecuencia de medidas que son, desde el punto de vista económico y social, antipáticas. Entonces, va a tener que demostrar de dónde van a salir esos fondos para bancar la campaña, porque hoy por hoy no se puede distraer un peso para esas cosas. Entonces, si bien es un desafío en ese aspecto, tendría que usar esta gestión para cambiar fundamentalmente la opinión pública en general de la provincia de San Luis, que se va deteriorando todos los días, día a día, con esto del aumento que dio de 25.000 pesos, que va a ser de acá hasta noviembre un total de 75.000. Lo que pasa es la situación económica de las provincias en general es muy compleja. Para todos, ¿eh? Para todas las provincias. Es decir, el otro día Walter Ceballos me dio una cifra y tenela porque es importante. De mayo del 2025 a mayo del 2026, la provincia de San Luis, creo que proporcionalmente en todas las provincias tiene que haber pasado lo mismo, salvo algunas, viste, que han tenido... Córdoba, por ejemplo. Estuve en Córdoba ahora, fui el domingo a buscar a mi hijo, pasé por Río Cuarto y pasé por Córdoba.
Córdoba debe ser la única provincia que tiene la obra pública funcionando. Bueno, es decir, la provincia de San Luis recibió 51.000 millones de pesos menos, 51.000 millones, estoy diciendo bien, sí, ¿no? 51.000 millones de pesos menos de coparticipación de la que le correspondía. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, hoy hablé con Gastón Isa a la mañana, significa, y a Maxi le pasa lo mismo en Villa Mercedes, significa un mes menos de coparticipación. Es decir, que en 12 meses, que es el año, vos vas a recibir 11 meses de coparticipación, claro, si vos acumulás. ¿Sí? Claro. Es muy complejo, es muy compleja la situación. Por eso digo, para ellos que están en la gestión, y si tienen apetencia de digamos, competir en una campaña, se van a ver en la obligación de tener que ser muy prolijos con eso, porque la gente lo va a estar mirando, lo va a estar observando. Es complejo esto porque se ha ido perdiendo progresivamente el trabajo formal. Entonces, este equilibrio fiscal del que hablan es una falacia, porque primero, no se están pagando las obligaciones que se tienen que pagar a nivel internacional, ahora tienen vencimiento por 27.000. El gobierno nacional, sí. Y tienen un déficit en la recaudación, un déficit fiscal cada vez más amplio, precisamente por la causa de la pérdida del trabajo formal y la pérdida de los aportes. Entonces, por eso pasa de que este presupuesto, y está hablando de un método que se llama shutdown, que es lo que quieren, que es lo que quieren implementar, que es una manera irresponsable de decir... Bueno, se terminó la partida, listo. Sí, no hay más gobierno, se para, porque no... Y eso es primero que es anticonstitucional y segundo que... Fer, y el tema de la extranjerización de las tierras, que el 6, el jueves, hoy es martes, el jueves... está planeada una movilización muy fuerte que seguramente va a producir algún efecto en el Senado de la Nación, ¿sí? No sé si tienen el número, aparentemente me estaban diciendo hoy que no, algunos creen que sí. Si no tienen el número seguro, seguramente se va a caer. Sí, se va a caer. Es demasiado, ¿sí? Se va a caer porque, digamos, viene impulsada a partir de tocar la sensibilidad popular en este momento crucial que venimos de esta cuestión que te digo yo hace poco, de este realce del nacionalismo con respecto a esto de la defensa de las tierras y entonces del tema Malvinas. Entonces yo creo que digamos, va a haber una presión social muy importante para lo que son los representantes del pueblo. Digo, esto, encuestas, ¿no? Digo, viste que yo siempre hablo con Tito, que es amigo, con Raúl Timerman, bueno, y con varios, pero con ellos, con Chila, Wilker, digamos, que son de los consultores más conocidos, ¿no? Son dos, a mí... conmigo han sido muy generosos en el sentido de permanentemente nutrirme de... El tema para Milei se le complica en cuanto a lo que son sus pretensiones porque está perdiendo la confianza. Y además dice cosas que son increíbles. El otro día con Majul, no sé si lo viste, dijo respecto a la morosidad que tienen la mayoría de las familias. Sí. Y dice, bueno... Nadie le puso un revólver en la cabeza para endeudarse. Nadie le puso un revólver. Claro, sí. Vos, hermano, era para decirle, ¿sí? Por supuesto no se lo dijo. Vos le pusiste un revólver en la cabeza, no pusiste un revólver a todos, porque a todos nos llevaste a una situación que es de muy difícil retorno, ¿no? Sí, bueno, eso confirma no la teoría, sino a ojos vistas de que no tiene registro del efecto de lo que dicen y de lo que hacen sus palabras, sus decisiones, en una situación en un lugar que es el del presidente de la Nación, en un país hiperpresidencialista como Argentina. Fer, lo vamos a llamar a Diego, que nos está esperando. Estuvimos una hora hablando. Sí, muy interesante, siempre, como siempre. Viste que nos pasa eso, que se nos va rápido la hora, ¿sí? Así que nada, te agradezco y hagamos un pequeño corte, porque así puedo hablar una cosita con Fer y volvemos enseguida. Llámalo. Bueno, déjame saludar entonces a tu audiencia, que muchas gracias por estar, por participar con nosotros y por permitirnos expresar este sentimiento. Así que muchas gracias. Gracias, Fernando.